Vamos a hablar en general, cuando hablamos de bancos multilaterales de desarrollo, hablamos de bancos, en tanto necesariamente tener una solvencia o una seguridad financiera. Multilaterales pueden también ser multilaterales de todos los países, o los países que quieren ser miembros, que en general son todos los países, predominantemente, en realidad el único banco es el Banco Mundial, que trabaja sobre estos temas. Regionales que atienden una región, subregionales que atienden una subregión, como puede ser la CAF, la Corporación Andina de Fomento en América Latina. De desarrollo, porque tienen un mandato contracíclico, esto significa que deberían ayudar a los países en momentos en que los países más lo necesitan, tal vez no necesariamente yendo en contra del ciclo, sobre todo para países de desarrollo medio, sino que por lo menos actuar de una manera acíclica. Como vamos a ver en un rato, el problema es que se van convirtiendo un poco más, cada vez son más procíclicos. Proveen financiamiento blando para países en vía de desarrollo, tienen ventanillas que atienden al sector soberano, o sea, a los estados, a los sectores privados, al sector privado, a veces empresas estatales, depende del banco, y algunas ventanillas concesionales. Y en general lo que yo he estudiado a lo largo de estos años es dos dimensiones: una es la gobernanza, que tiene que ver con los poderes de voto, poderes de veto, que tiene más la parte más de economía política, y la estrategia financiera, que ya tiene que ver más con cómo se financian los bancos. Bueno, básicamente, ¿por qué me interesó este tema desde que lo abordé? Que yo en realidad soy una persona que estudió temas de integración regional, pero bueno, la vida me llevó a cumplir funciones más en temas más financieros. Hay fuertes vínculos entre finanzas y desarrollo, han sido creados como instituciones globales para la gobernanza global, tienen un rol original, como decía, contracíclico, que es muy importante, pero que está perdiendo mucha preponderancia a lo largo de los años, de las décadas, y también es financiamiento blando, pero con ciertas condicionalidades. Ahí aparece bastante el rol del Fondo Monetario Internacional, que lo que implica es que estos bancos terminen convergiendo como intermediarios para los intereses de mercados y terminan trabajando un poco más, como decía, en forma más procíclica, o sea, yendo con el ciclo, trabajando con aquellos países que pueden financiarse eventualmente fuera de estos bancos, que son bancos públicos, o sea, con el sistema privado. Hay algún también papel de los bancos como plataforma de integración sur-sur, de cooperación sur-sur, que no está demasiado claro en estos ámbitos. No estaría, sí, no estaría. Bueno. Igual no se asusten que no son tantos días. Sí, en la próxima. Gracias. Bueno, básicamente, muy rápidamente, la estructura de gobernanza básica de casi todos estos organismos tiene una junta de gobernadores, que en general son los ministros de Economía, o de Hacienda, o los del Sistema Banco Central, el director ejecutivo, que depende, en algunos bancos es residente, en el lugar donde está la sede del banco, y en algunos casos viaja para las reuniones, y la administración del banco, que responde a la junta de gobernadores primordialmente, y también al director ejecutivo. Sí, se pueden meter, la verdad, no pueden. Bueno, esto es muy rápidamente fuentes de recursos. Como era, digamos, tengo acá a mi compañero economista, quería por lo menos hablar un poquitito más de la cuestión más financiera, que no, sin ser muy técnica. Básicamente los recursos de los bancos vienen de tres cuestiones. Una son los aportes de capital, que los negocian los accionistas, que en general terminan siendo más simbólicos que materiales, porque la mayor parte de los aportes se hace en lo que se llama capital exigible, que es capital de garantía, que no se pone plata, como dice mi coautora, que eso solo es papelito, ¿sí? La segunda es apalancamiento, que es poner plata en el mercado, en los mercados internacionales, y es la primordial fuente, y por eso justamente terminan convirtiéndose traduciendo los intereses del mercado. Ahí tiene un rol preponderante las calificadoras de riesgo crediticio, y después la dinámica prestable, que tiene que ver con la economía política internacional relacionada a los prestatarios, países prestatarios. Como saben, en general, los países en vía de desarrollo somos tanto dueños del banco como clientes. Y entonces, obviamente, nos interesa que el banco le vaya bien, pero también nos interesa que nos preste, que nos pueda ayudar en nuestras estrategias de desarrollo. Pasamos dos. Bueno, entonces,
agendas actuales. Esto es un poco lo que estoy trabajando en estos momentos y por eso me interesó mucho también asistir al panel anterior. La principal agenda que está planteando estos organismos es la de la transición energética, cambio climático, con un gran título dependiendo un poco de cómo lo miran. En general están empezando a financiar cada vez más proyectos de energías renovables, proyectos que atiendan al cambio climático, pero desde un lugar, sobre todo desde el lugar de la mitigación, que es un poco lo que se le exige a las economías, sobre todo más desarrolladas, o bueno, más China, ¿no? Donde los países tienen que mitigar, tienen que no emitir o dejar de emitir gases de efecto invernadero, que son los que contaminan y los que afectan el clima, los que aumentan la temperatura, etc., ¿no? Respecto a esta transición energética, estamos empezando a investigar con un equipo todos los temas de financiamiento, sobre tanto de los bancos multilaterales, con sus condicionalidades normativas, y cómo los bancos tratan de ir, al ser instituciones globales para la gobernanza global, ir dándole forma a todas estas cuestiones, que es bastante importante, van poniendo como un umbral tecnológico, un umbral de condicionalidad, un umbral donde desde ahí se planta no solo el financiamiento público de estos bancos, sino también el financiamiento privado, porque por supuesto, como sabemos, la mayoría de estos países en vía de desarrollo, y América Latina en particular, no tienen los medios para poder financiar esta transición energética, ni los medios, ni tampoco las capacidades productivas o tecnológicas, entonces dependemos mucho del financiamiento externo. Entonces, mucho de este financiamiento, tanto público como privado, se está empezando a tener una forma que es bastante dictada por cómo se plantean las agendas en estos organismos. Después hay otras dos agendas que se parecen también bastante, digamos, yo no las sigo muy de cerca, que es la agenda de género y la agenda digital, pero de nuevo, también estos organismos lo que hacen es, más allá de financiar, que su poder de financiamiento tampoco es un financiamiento demasiado oneroso o importante para la mayoría de los países, sobre todo de América Latina, por lo menos los países de ingresos medios, que es donde yo más me enfoco, Argentina, Brasil, Chile, incluso Uruguay, por ahí Uruguay le hace un poco más tiene una participación un poco mayor en el financiamiento de los proyectos, porque es un país más chico, pero en principio los países de ingreso medio no les da demasiado financiamiento, sí imponen muchas condicionalidades y plantea la arena para poder después trabajar sobre estos temas, ¿no? El tema género, de lo poco que yo entiendo, en general se trabaja mucho más, bueno, tengo tantas mujeres en un proyecto, digamos, son cuestiones como medio básicas, donde en general no se plantea una agenda de diversidad, y es un tema, bueno, de nuevo, no soy experta, pero a discutir bastante también. En la agenda digital tienen como ciertas, agenda electrónica, ventanillas únicas, digamos, un montón de cuestiones que son más tecnológicas, que bueno, está bien, pero que están todas orientadas mucho más a lo que es facilitación de comercio, a facilitar los flujos a una agenda de desarrollo más inclusiva. Por lo menos eso es lo que yo leo en general, ¿no? Próximo, por favor. Bueno, entonces, los bancos, antes de lo que sería por ahí, incluso la irrupción de China, ya se enfrentaban a un desafío muy fuerte, donde el modelo de banca multilateral, donde se apalanca con, digamos, lo que hace financiarse, con la mayor parte del financiamiento proviene de los mercados privados, y eso ata a la calificación crediticia, y la calificación crediticia ata el accionar del banco, ya venía agotándose este modelo. Por supuesto, bueno, irrumpe China con financiamiento bilateral, con proyectos, con también sus condicionalidades. Digamos, no es un tema de hablar de China por mejor o peor, pero bueno, China como cambia bastante la escena, pero ya de por sí se fue desarrollando, sobre todo a partir del siglo XX, la tensión entre el mandato de desarrollo, este mandato contracíclico, donde los bancos tienen un mandato original de ayudar a los países cuando más lo necesitan, y uno de solidaridad financiera en tanto bancos, ¿sí? Que se comprometen muchas veces a tener tales notas crediticias que los terminan exponiendo mucho más a cualquier país que pueda llegar a tener algún tipo de problema coyuntural o en mediano plazo.
Y también esto se refuerza con el fortalecimiento de iniciativas subregionales, pero con un limitado modelo financiero. Estamos hablando en este caso de tal vez la CAF, que no tiene, la Corporación Andina de Fomento, que no tiene en países desarrollados, bueno, tiene a España y Portugal como pequeños accionistas, pero el resto es varios países de América Latina, y estamos hablando de bancos que no tienen tal vez tanto capital como para soportar estas tensiones, y además también estamos hablando de bancos nuevos bancos, el banco de la AIB, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, y el banco de los BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que son bancos que vienen a plantear no una disrupción para nada, no es el Banco del Sur, el Banco del Sur viene a plantear una disrupción mucho más fuerte, no se encuentra operativo, pero viene a contestar muchas de las cuestiones que se planteaban con este agotamiento del modelo de la banca multilateral de desarrollo, pero donde lo que vienen a hacer es a complementar el déficit de infraestructura, financiar y a canalizar un poco lo que es, digamos, el dinero chino, más allá de la ruta de la seda, y todas las inversiones que China quiere hacer en la región, porque son bancos que financian gran parte del AIB, financia bastante de Asia-Pacífico, pero también tiene un 15% de financiamiento a los países que no son del Asia-Pacífico, y el Banco de los BRICS puede financiar también a países no miembros. En estos momentos hay pocos países en el Banco de los BRICS, están accediendo algunos más en Latinoamérica, pero son bancos que plantean también, tienen un poquitito más también de capital en efectivo, un 20% del capital es en efectivo y no es de garantía, como hacer los papelitos, entonces y además tienen a China, ¿no? Entonces tienen como una restricción de liquidez un poco menor. Bueno, estos son en realidad una lista de los bancos que operan para América Latina, un poco clasificados entre multilaterales, regionales y subregionales. Acá lo importante es que no tenemos, digamos, tenemos bastantes bancos. América Latina es la región que más bancos multilaterales, regionales y subregionales tiene. Digamos, no faltarían iniciativas. El problema más que nada es esta restricción de capital de la cual hablaba, que se genera en tensión. Sí, ya vamos cerrando. Y entonces lo próximo, tenemos acá solamente, bueno, los principales 5 países financiando América Latina, son datos un poco viejos, pero más o menos para entender un poco la capacidad de financiamiento que tiene cada banco. Tenemos por arriba, más que nada, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la CAF. La CAF ha superado, sobre todo en algunos países, el financiamiento del BID, pero bueno, el BID es el banco que más financia la región. El Banco Mundial también, pero como el Banco Mundial tiene otras regiones que atender, no tiene demasiado. Bueno, el Banco Mundial es el BID, ¿sí? es la ventanilla soberana para países de ingresos medio del Banco Mundial. Y después tenemos otros 2 bancos, que es el BCIE, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, y el FONPLATA, que son bancos un poco más chiquitos. Sí, acá porque bueno, es un poco más de presentación, simplemente como para plantear que toda esta arquitectura financiera internacional o latinoamericana es deficiente, por supuesto que financia la región y se trabaja bien en la región, hay también mucha capacidad técnica, se ayuda a los países, pero en un punto no termina de saldar esta tensión, y lo que viene a hacer después China con estos bancos es un signo de interrogación respecto a, bueno, qué es lo que sucederá en un futuro probablemente bastante cercano, respecto de financiar algunas cuestiones, como por ejemplo la transición energética, que es algo que los países necesitamos, vamos a necesitar, por compromisos internacionales, pero también por capacidades propias. Digamos, Argentina es un país que necesita tener otro tipo de generación de energía, más allá de tener una matriz energética limpia y estable, relativamente estable, porque se basa en gas, tenemos un desafío por delante. Entonces, más que nada plantear estas cuestiones, y bueno, creo que estoy a tiempo. ¿Sí? Gracias.
Chao.